Ya chicos, comencemos entonces con la clase del día de hoy. Les voy a partir agradeciendo a las personas que realizaron la práctica de la clase anterior. Salió bastante bien y ya obviamente les dimos los feedbacks necesarios para que podamos entonces ir mejorando en cuanto a las próximas prácticas y de hecho también a la evaluación. Así que los felicito por esa parte, chicos. El día de hoy vamos a realizar una nueva práctica. Les voy a presentar un nuevo diálogo, pero esta vez el diálogo es completo. ¿A qué me refiero con un diálogo completo? No es que el diálogo anterior hubiese estado incompleto, pero solamente había la mitad de lo que era parte de la evaluación como tal. ¿A qué me refiero con esto? En la evaluación, ustedes van a ser evaluados en cuanto a cómo fabrican las preguntas, cómo plantean las preguntas, cómo responden estas preguntas y cómo ustedes realizan la situación dentro de un contexto dado para que sigan un protocolo, que sea, por ejemplo, el saludo inicial, eh, realizar las primeras preguntas de forma coherente, hilar la conversación para que ésta pueda tener también una cohesión, de que la pregunta que hicieron antes no se interrumpa con la pregunta que van a hacer después, etcétera, etcétera, que tenga una despedida o una forma de terminar la conversación que no sea abrupta también, para que ustedes no simplemente hagan preguntas cada uno y después se digan chao y ahí quedó la conversación, sino que la idea es que esto sea una conversación más bien real y fluida. Todos esos elementos son los que van a estar dentro de esta evaluación y ustedes tienen que replicar. Y para facilitar que ustedes puedan replicar este formato o este protocolo de manera correcta, es que les voy a presentar entonces el diálogo de hoy día. Y en este diálogo también vamos a realizar una pequeña práctica para que ustedes también tengan claro de cómo van a llegar justamente a este tema de la evaluación, que eso obviamente es lo más importante. Bien, vamos a ver entonces este diálogo, les voy a compartir el diálogo y si no me equivoco, ustedes también ya lo tienen en su ambiente de aprendizaje para que lo puedan descargar. Si no lo tienen, déjenme revisar inmediatamente, se los subo en este minuto para que lo puedan tener inmediatamente también. Déjenme ir. Ambiente de aprendizaje. Y está el anterior, pero no tenemos este justamente el que les voy a mostrar ahora. Déjenme subirlo inmediatamente para que lo puedan tener. Ahí sí, chicos. Ahora sí, ya lo tienen en su ambiente de aprendizaje. Déjenme ir entonces para poder compartirlo y que lo podamos empezar a analizar. Perfecto. Ya, chicos. Aquí tenemos este diálogo que, si se fijan, está marcado con colores para que sea mucho más fácil seguir el diálogo y que se vean también mejor los elementos que tenemos acá. Déjenme apagar la cámara para que no tengamos problemas de ancho de banda. Muy bien. Tenemos entonces acá este diálogo que es entre John y Sara. El, lo importante de este diálogo primero es plantear el contexto y la situación. Recuerden que el diálogo que ustedes van a tener que plantear en la evaluación tiene que ver con dos personas que se están conociendo. En este caso, estas dos personas, John y Sara,
también se están conociendo, y el contexto de esta reunión es que ambos están esperando para poder entrar a un concierto. Entonces, en el tiempo que están esperando, John se acerca a Sara y la saluda para conocer un poco más de ella. Obviamente, despertó un interés en John. Y obviamente, para poder conocer más de ella, le pregunta o le pide elementos de información personal. Eso sería el contexto del diálogo. Entonces, en base a eso es que vamos a construir cada una de las instancias que tenemos acá. Es importante el contexto porque en base a eso también ustedes van a abrir el diálogo y cerrar el diálogo de manera correcta. Por eso que hago tanto hincapié en el contexto. Es un punto importante. Bien, vamos entonces al diálogo como tal. Vamos a ver cuáles son las interacciones que aparecen acá. Parte entonces John saludando a Sara, le dice hello, y Sara le contesta entonces hi. John le pregunta después how are you. Recuerden que how are you es casi obligatorio en temas de saludo porque es parte de las formalidades. Recuerden que significa ¿cómo estás? Perdón. A lo que Sara entonces le responde fine. And you? Fine and you? Bien. ¿Y tú? A lo que John le responde entonces good. Todo esto, desde el principio hasta esta parte, sería recién nuestro saludo inicial. Sería todo eso el saludo inicial. ¿Por qué es el saludo inicial? Porque simplemente se están diciendo hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hasta ahí cuenta como saludo inicial, nada más. Después del saludo inicial, tenemos acá el contexto de apertura del diálogo. ¿Por qué? No es suficiente con preguntarle a esta persona, hola, ¿cómo estás? Para inmediatamente preguntarle, ¿cuál es tu número telefónico? Obviamente tiene que haber aquí un desarrollo. Tiene que haber primero una razón del por qué yo me acerqué a esta persona, tratar de entablar una conversación con ella para obviamente poder saber un poco más. No es llegar y preguntar. A eso me refiero con el tema de que tiene que haber una apertura del diálogo. Y la apertura del diálogo es una frase, nada más. No tiene que ser un desarrollo extenso, sino que con una frase es más que suficiente para darle un contexto de inicio a este diálogo. Y la frase que vamos a ocupar de contexto de inicio sería justamente la que tenemos acá, después del good de John, que sería Are you here for the concert? Are you here for the concert? ¿Cuál sería el significado de esa pregunta? ¿Estás aquí para el concierto? Perfecto. Muy bien. ¿Estás aquí por el concierto? Entonces fíjense que, recuerden el contexto inicial que yo les dije, ambos están esperando por un concierto. Entonces obviamente John, para entablar una conversación, no va a ir a preguntarle cosas, sino que le dice, ¿estás aquí por el concierto? A lo que Sara le responde entonces, yeah, sí. Y Sara es quien le empieza a preguntar cosas que tienen que ver con la información personal de John. Fíjense entonces que Sara comienza a preguntar entonces, what's your name? What's your name? Recuerden que cuando tenemos la pregunta what's your name, en estos contextos como lo que tenemos acá, normalmente estamos preguntando no por el nombre de pila solamente, sino que sería el nombre completo. Quizás no completo, no tiene que ser los dos nombres y los dos apellidos. Quizás solamente puede ser el nombre y el apellido, pero tiene que ser parte del nombre completo. En este caso, a razón de lo que se va a preguntar después, es que estamos incluyendo el first name, el middle name y el last name. Es simplemente a razón
del contenido que nosotros hemos visto. Primer nombre, segundo nombre y apellido. Entonces fíjense que a what's your name, ¿cuál es tu nombre? John le responde, my name is John Richard Basil. Y de hecho ahí hay un error porque la H va al otro lado. Ahí sí. My name is John Richard Basil. Mi nombre es John Richard Basil. Luego, Sara le dice, how do you spell your last name? How do you spell your last name? ¿Cuál era el significado de esa pregunta? Y le puedes deletrear el apellido. Perfecto. ¿Cómo deletreas tu apellido? Entonces, obviamente el apellido Basil no es muy común. Es por eso entonces que le estaría preguntando por el apellido para el deletreo. Entonces John le responde, it's B-A-S-I-L. B-A-S-I-L. Ahí el deletreo completo. A lo que Sara entonces le responde, I get it. Ese sería como, ya lo tengo, o ya veo, o entiendo. Podría ser la alternativa también con I get it. Luego Sara le hace otra pregunta. How old are you? How old are you? ¿Cuál sería el significado de esa pregunta? ¿Qué edad tienes? Perfecto. ¿Qué edad tienes? A lo que John responde, I am 23. I am 23. Tengo 23. Fíjense que hasta ahí Sara le ha hecho 3 preguntas de información personal a John. What's your name? How do you spell your last name? Y how old are you? Es solamente información de lo más básica para obviamente poder más o menos conocer a esta persona con la que estoy conversando recientemente. Ahora, John también le va a preguntar a Sara esta información básica para obviamente tener también la misma información. Entonces fíjense que después de que John responde a la pregunta de la edad, I am 23, John le dice, and you, what's your name? ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Ese and you, what's your name, es importante remarcarlo porque recuerden que ustedes van a ser evaluados para que puedan construir una pregunta. Por lo tanto, si uno de ustedes realiza una pregunta como por ejemplo, what's your name? La otra persona no puede simplemente decir and you para que la otra persona le responda a la pregunta. No es porque esté incorrecto decirlo, porque estaría correcto en una conversación cotidiana, normal, común y corriente, preguntarle de vuelta a la otra persona con simplemente un and you. No estaría incorrecto para nada. ¿Qué es lo que ocurre con la evaluación? Se supone que ustedes van a ser evaluados en cómo construyen una pregunta. Decir and you no es realmente una construcción de pregunta. Y ahí es donde les diría yo que ustedes no deberían ocupar el and you solamente. Se puede ocupar and you, pero tienen que realizar la pregunta de la misma manera. Tal cual como lo tenemos acá con John, que dice, and you, what's your name? Esa sería la forma correcta. Porque si dicen and you, no les podría evaluar que ustedes construyeron la pregunta por el nombre. Simplemente están diciendo una muletilla que es completamente usable, pero que para efectos de la evaluación no estaría correcto porque me faltaría justamente esa parte ahí que ustedes tendrían que decir. Así que eso sería entonces en este cambio, cuando ahora John le va a empezar a hacer las preguntas a Sara. Entonces John le dice, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Sara responde, I am.
Sarah Michelle Leiva. Sarah Michelle Leiva. John le pide entonces, how do you spell your middle name? Ya habíamos visto acá que how do you spell, en la primera parte, significaba cómo se deletrea. Esta vez, John le dice your middle name, que sería el segundo nombre. A lo que Sarah entonces le responde, it's Michel. Michel. Luego John le hace la tercera pregunta, porque ya le preguntó el nombre, le preguntó por el deletreo. Le hace la tercera pregunta, and how old are you? How old are you? Sarah responde, I am 19. ¿Qué edad tienes? Tengo 19. Fíjense que ahí ya tenemos 3 preguntas por cada uno. A diferencia del diálogo anterior que practicamos la semana pasada, ambos no hacían preguntas. Solamente había una persona que hacía preguntas y el otro solo respondía. En este diálogo, ambas personas tienen que realizar las preguntas. Pero 3 preguntas no son suficientes. Tienen que haber al menos 4 preguntas por cada uno. Entonces, con estas 3 preguntas, nos faltaría una más por cada uno. Para eso, John le responde a Sarah después de que le dice su edad, le dice great y le continúa pidiendo información personal, pero esta vez por otra razón. Fíjense la frase que sale después del great, que significa genial. Le dice, hey, let's keep in contact. Let's keep in contact. ¿Qué significará let's keep in contact? Profe, una consulta. ¿Sí? Entonces, ¿la edad se puede decir como un solo, o sea, un solo número o tiene que ser por separado? La edad sería el único número, dentro de todos los números que nosotros vimos, sería el único número que yo tengo que decir ambos números juntos, por así decirlo. Que en este caso el 23 sería 23 y el 19 sería 19. Todos los otros posibles números que puedan aparecer en cualquier lado sería número por número que yo debo mencionarlos. La edad es el único que va en cantidad. Ah, ya, gracias. Bien. Entonces, ¿qué significará esta frase que le dice John para continuar preguntándole cosas a Sarah? Que sería, hey, let's keep in contact. Podría ser como mantengámonos en contacto, una cosa así, ¿o no, profe? Perfecto. Mantengámonos en contacto. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer para mantenerse en contacto? Obviamente, darse información que tenga que ver con contactos. ¿Qué es lo que le pregunta entonces John acá? What's your phone number? What's your phone number? ¿Cuál es tu número telefónico? A lo que Sarah le dice, fine, bien, y le menciona entonces el número telefónico. It's 983452771. 983452771. Recuerden que los números tienen que ir uno por uno. Siempre uno por uno. Y Sarah, como John ya hizo las 4 preguntas, Sarah también tiene que hacer una 4ª pregunta, así que le va a preguntar una cosa diferente de contacto. Sarah le dice, I will write your email. I will write your email. Voy a anotar tu correo. What's your email address? ¿Cuál es tu correo electrónico? A lo que John entonces le responde, it's JR. Recuerden que como tenemos siglas, tenemos que mencionarlas letra por letra. JR dot. Recuerden que el punto es dot.
Basil, y es Basil porque sabemos que John tiene apellido Basil, por lo tanto, como es el nombre completo, como es una palabra entera, tenemos que mencionarla como palabra entera. Basil 344. Al igual que en el número telefónico, si en el correo aparecen números, ustedes tienen que mencionar número por número. En este caso, 344. At gmail.com. At gmail.com. Recuerden que el arroba es at. Y Gmail se menciona tal cual, .com. Ya habíamos visto que el punto es dot. Hasta aquí, ambos ya tendrían 4 preguntas cada uno. Con esto podríamos decir que ya el diálogo se ha terminado. Pero no pueden ustedes simplemente decir acá, chao. Como ya hice las 4 preguntas, así que ahora, chao. Tiene que haber un tipo de contexto de término. Tiene que haber algún tipo de contexto o frase o algún tipo de razón del por qué yo estoy terminando este diálogo. No puedo terminar de manera tan tajante como simplemente chao y nada más. ¿Cómo vamos a contextualizar eso? ¿Cómo vamos a hacer esa frase? Ustedes tienen diferentes maneras de poder realizarlo dependiendo obviamente de la situación como tal. Fíjense lo que dice aquí John. John dice, look, we can't get in now. Let's meet inside, ¿ok? ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa, mira, podemos entrar ahora. Recuerden que ambos están esperando por entrar a un concierto. Podemos entrar ahora. Let's meet inside, ¿ok? Juntémonos adentro, ¿ok? ¿Y por qué le dice juntémonos adentro? Porque recuerden que las dos personas no vienen juntas. John se acercó a Sara de manera inicial. Por eso le dice juntémonos adentro, ¿ok? Y ahora sí puedo comenzar a despedirme. Ahora sí puedo empezar ya a decir chao. Porque con esa frase ya estoy poniendo en contexto de que, este diálogo no va a continuar. Así que ahora sí, un chao viene perfectamente. Entonces Sara le dice, ok, see you later, bye. ¿Recuerdan lo que significaba see you later? ¿Qué cosa, profe? Disculpe. El see you later. ¿Nos vemos después o nos vemos más tarde? Exactamente. See you later, nos vemos luego o nos vemos más tarde. Y el bye, que era chao. Fíjense que ahí ya Sara se despidió. Nos vemos más tarde. Chao. Y John se despide diciéndole nice to meet you. ¿Recuerdan lo que era nice to meet you? Qué bueno conocerte. Perfecto. Qué bueno conocerte o un gusto en conocerte. Y le dice see you inside. Nos vemos adentro. Bye bye. Que sería también simplemente chao. Y ahí ya tenemos el diálogo en su totalidad. Pero lo importante de este diálogo que tenemos acá es que los elementos aquí son completamente transformables para que ustedes puedan generar otro diálogo completamente diferente, manteniendo el formato, pero con otra información completamente diferente. Esto es lo importante de este diálogo, de este ejemplo de diálogo, que ustedes puedan ocuparlo para que ustedes puedan generar entonces el diálogo que ustedes van a presentar como evaluación. La idea es que ustedes puedan seguir, obviamente, las instrucciones que yo les voy a dar en la clase de mañana para que puedan tomar este diálogo y armar el suyo, dependiendo, obviamente, de la situación que ustedes puedan elegir. Eso sería, chicos, entonces, en cuanto a este diálogo completo. Entonces, recapitulando, ¿qué cosas contiene este diálogo? Primero, tiene un saludo inicial.
que esto es obligatorio, es completamente obligatorio para que ustedes puedan empezar el diálogo. Tiene una frase que nos indica el por qué yo voy a estar preguntándole cosas a la otra persona. Recuerden el contexto de inicio. Cuando eso ya está saldado, tenemos entonces 4 preguntas de una persona y 4 preguntas de la otra persona. La forma en que ustedes plantean esas preguntas no tiene que tener una estructura específica. Ustedes pueden hacer que una persona haga las 4 preguntas de manera continua y luego la otra persona hace las 4 preguntas restantes. O, si ustedes quieren, pueden ir intercalando. Que una persona haga una pregunta y la otra persona haga la otra pregunta de forma inmediata. Así ambos tienen una pregunta en cada interacción. También puede ser de esa manera. O si ustedes quieren mezclar, quizás las 2 primeras preguntas que sean de manera continuada. Que si yo le pregunto, por ejemplo, a uno, "What's your name?", la otra persona me responde con el nombre e inmediatamente después me dice, "And you, what's your name?". Y así van intercalando las preguntas, pero por ejemplo, 2 preguntas solamente de esa manera y después una persona hace las otras 2 preguntas para que después la otra haga las otras 2 preguntas. La organización es parte de ustedes. No hay nada que sea estricto en ese sentido. Pero de que tienen que haber 4 preguntas por cada uno, tienen que estar las 4 preguntas de información personal por cada uno. Para que sepan más o menos el nombre y el deletreo de alguna parte de información son obligatorias. Por lo tanto, esas preguntas van a estar sí o sí. El "What's your name?" y el "How do you spell?". Esas no las pueden cambiar. Van a estar sí o sí. Son parte de la evaluación. Porque como ustedes deletrean y cómo preguntan por el nombre, son parte incluso de la rúbrica de evaluación. Por lo tanto, no se pueden cambiar. ¿Dónde ustedes van a poder cambiar? Obviamente las otras 2 preguntas que tienen por hacer. Ahí solamente tienen el nombre y el deletreo. Quedan 2 preguntas más por hacer, así que ahí ustedes pueden optar por cualquier otra. Cuando tengan las 4 preguntas cada uno, entonces empezarían ya el momento del cierre del diálogo, que sería con una frase para contextualizar el cierre, una frase que me sirva para decir que ya me voy a ir, o que ya no vamos a seguir hablando, que ya terminó el tiempo, etcétera, etcétera. Pero que tiene que haber este contexto de cierre. Y una vez que tengamos esa frase, ese contexto de cierre, podemos empezar con la despedida correcta. Que ahí en ese caso puede ser "see you later", simplemente "bye bye", "nice to meet you", como ustedes lo quieran plantear. Pero eso serían entonces las partes que componen este diálogo. Bien, chicos, ante la estructura que tenemos aquí del diálogo y ante también el diálogo que tenemos acá como vocabulario también, ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿Algo que quizás no les haya quedado tan claro? No, profe. Profe, ¿y hay Diga. alguna estimación de la fecha como para la actividad, ¿no? Para la primera evaluación. Sí, mañana yo les voy a dar las instrucciones de evaluación. Eso quiere decir que ustedes desde mañana van a tener para poder preparar todo el tema de la evaluación, incluyendo las 2 clases de la próxima semana. ¿Por qué digo incluyendo las 2 clases de la próxima semana? Porque la idea es que ustedes tengan tiempo de clase también para preparar la evaluación, porque si hubiésemos estado en una situación normal, la evaluación es el día de clase. Así que la idea es que ustedes tengan tiempo para preparar la evaluación durante también tiempo de clase. Entonces, yo les doy las instrucciones mañana, ustedes parten desde mañana mismo con el tiempo para poder ir preparando el diálogo, dependiendo obviamente de cómo yo se los explique para que ustedes lo puedan realizar. Y la próxima clase, que sería el lunes,
Yo me voy a conectar para que ustedes tengan el tiempo de poder conectarse también, hacerme las preguntas. Si quieren, por ejemplo, mostrarme el diálogo que tienen preparado, yo les puedo decir, ok, esto está bien, o traten de cambiar esto porque se entiende mal, o ordénenlo de una manera diferente porque está un poco enredado. Ese tipo de datos para que ustedes puedan realizar el diálogo de manera correcta. Obviamente no les puedo corregir los diálogos de evaluación al 100%, pero sí les puedo ir diciendo qué cosas necesitan para que esté óptimo. Pero vamos a tener el tiempo para eso, para que ustedes lo puedan plantear de esa manera. Y después de eso, van a tener que presentarlo, pero la presentación les voy a mencionar cómo deben hacerlo, porque va a ser de una manera no en vivo. No va a ser en vivo, que ustedes van a tener que Profe, presentarlo. ¿Sí? es en parejas esto, ¿verdad? ¿O lo puedo Sí, hacer sola? es en pareja, pero tienen también la opción de hacerlo de manera individual, con ayuda de alguna persona cercana que puedan tener. Pero de hecho, mañana les voy a explicar el por qué se puede hacer de esa manera, cuando les Ya, dé las profe. instrucciones, pero se puede hacer Gracias. de manera individual también. Bien, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este diálogo así tal cual lo tenemos acá? Como lo hicimos en la clase anterior, la idea es que ustedes puedan practicar con este diálogo. Pero les voy a pedir a un par de voluntarios que puedan practicar este diálogo tal cual lo tenemos acá. Entonces, ¿algún voluntario que quiera ser de John? ¿Que quiera optar, que quiera realizar el personaje de John? Ahora es solamente como lo tenemos acá. Ok, ¿quieres realizar a John o a Sara? ¿Cuál es? A Sara. Ok, perfecto. Tenemos ahí a Sara. ¿Algún John? ¿Alguien que quiera ser de John? Ya, profe, yo. Perfecto. Ahí tenemos entonces a John para la práctica. Ya, chicos, cuando ustedes quieran. Ya, profe. Hello. Hi. How are you? Fine. And you? Good. Are you here for the concert? Yeah. What's your name? My name is John Richard Basil. How do you spell your last name? It's Basel. I hate it. How are how, are you? I am 23, and you? What's your name? I am Sarah Mitchell Leiva. How do you spell your middle name? It's M L I'm C 8
L. And how old are you? I am 19. I am 18. Great. Hey, let's keep in contact. What is your phone number? Fine. It's 983452771. I will with you mail. What's your email address? It's jr at basal344 @gmail.com. Continúas tú también. Perdón, profe, me perdí. Look, we can get it now. Let's meet inside, okay? Okay, see you later. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you. See you inside. Bye bye. Thank you very much, guys. Very good. Bien, chicos. Bien, en la parte de el deletreo, ahí hay un par de detalles nada más que hay que mejorar para que obviamente sea más, con un poco más de fluidez, pero estaba bien. Recuerden también algunos detalles que al momento de que ustedes vayan a realizar sus diálogos son importantes, ya que pueden llegar a tener algún tipo de significado diferente si los mencionan de manera errada. Por ejemplo, la edad. Recuerden que cuando tenemos, por ejemplo, los 19 en este caso, tiene que ser 19, con el acento al final, con la carga de voz al final, porque si digo 19, se entendería como si estuviese diciendo 90 en vez de 19, porque 90 es 90, que sería con el acento al principio. Ese tipo de detalles podría influir en que se pudiese entender de una manera errada. También recuerden en los números tienen que ser mencionados uno por uno, a excepción de la edad, pero todos los otros números tienen que ir mencionados uno por uno, y recuerden que si nos encontramos algún cero entre medio de esos números, la forma de pronunciar ese cero es O. O. No es solamente zero, como sería normalmente mencionado el cero. En este caso sería O, tal cual como la letra O se menciona, O. Esa es la forma correcta. Y recuerden también la simbología del correo electrónico, que es importante. Recuerden que el punto es dot, el arroba es at, si nos aparece un guión bajo, eso sería underscore, y si nos aparece un guión, sería dash. Es importante también la simbología porque obviamente si lo mencionamos de manera incorrecta podría cambiarnos completamente el cómo entendemos ese correo electrónico. Esos serían, chicos, algunos detalles que podríamos mencionar y que obviamente ustedes también lo tienen en su ambiente de aprendizaje. Recuerden que el PPT que ocupamos para esas primeras clases está también en el ambiente de aprendizaje para que ustedes lo puedan descargar. Bien, chicos.
No sé si tienen alguna pregunta extra que realizar después de esta práctica de sus compañeros. No sé si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro. A mí me complica, es súper tonto, pero el number, o sea, es así porque se parece mucho, entonces como que se me traspapela. ¿Cuál sería el phone number? Es ¿cómo? Sería phone, como F-O-U-N. F-O-U-N, phone. Number. Y sería ahí con A, sería number. Ah, exacto. Sería phone number. Number, ya. Eso. Gracias. Profe, una consultita. ¿Hasta cuándo había plazo para dar el diagnóstico? Hoy día. Ya. Gracias. Hoy día es el último plazo. Ya, chicos. Entonces, con este diálogo, que ya lo tienen ustedes en el ambiente de aprendizaje, que les recomiendo que lo descarguen para que lo tengan a la mano, vamos a terminar la clase de hoy día acá, pensando ya en que mañana les voy a entregar inmediatamente las instrucciones de evaluación. Recuerden entonces que, dado el tiempo de preparación que ustedes tendrán para hacer esta evaluación, la idea es que me puedan hacer todas las consultas necesarias durante el proceso. Y eso quiere decir que a pesar de que no tengamos horas de clase el día que ustedes tengan una duda, me puedan preguntar de todas maneras, ya sea mandándome un mensaje privado, por correo. Yo prefiero que sea un mensaje privado porque me sale más fácil contestarlo que el correo. Y yo les puedo ir contestando sus dudas a medida que ustedes vayan avanzando en la preparación. Pero el formato y todo eso, mañana se los indico para que quede lo más claro posible y tengamos tiempo de que ustedes también me puedan hacer preguntas acerca del formato y todo lo que conlleva entonces el proceso de evaluación. Esto lo vamos a hacer con más tiempo de lo normal, porque lo normal sería de una clase, no para la otra, pero sí una semana justa. Yo les voy a dar un poquito más de una semana para que ustedes puedan preparar esta evaluación. Y esto porque esta es la primera evaluación que ustedes van a hacer con este formato y es necesario que se pueda entender de la mejor manera cómo tienen que presentar, porque este formato, esta dinámica de evaluación les va a tocar no solamente en inglés 1, sino que en inglés 2, 3 y 4 si es que llegan al inglés 4. Los que tengan obviamente en su malla el inglés 4. Así que les va a tocar en todos los inglés exactamente la misma dinámica. Así que por eso es importante que ustedes la entiendan bien, la entiendan de la mejor manera posible. Ya, chicos, con esto entonces estaríamos terminando la clase por hoy día. Espero que tengan una súper buena semana, chicos, y nos estaríamos viendo entonces en la clase de mañana para que les explique entonces cómo va a ser este proceso de evaluación. Que estén súper bien, chicos. Nos vemos. Ok, profe. Goodbye. Bye, bye. See you.